Mire si lo lograremos con Pepe Mit, ganaremos las elecciones presidenciales con el voto libre de más del 40% de las mujeres, de los jóvenes y de los hombres de este país. Y lo señalabas hace un momento cuando te referías a los datos económicos de México y del mundo. Bank of America, una de las principales instituciones financieras de Estados Unidos, anunció el día de ayer en un reporte que si ganaba improbablemente López la presidencia de México, habría una devaluación de más del 10%, habría incertidumbre, desempleo y crisis ante una improbable victoria de López. Y eso hace eco de artículos que se han publicado en el Wall Street Journal que señalaban que los mercados nacionales e internacionales veían con desconfianza las políticas públicas propuestas hasta el momento por López. ¿Así de mala pues, es la imagen que tiene López Obrador en los mercados internacionales? Así de mala es y claramente obedece a una realidad. Las propuestas que ha presentado hasta este momento son malas para México. Hagamos una revisión, Pepe. Por un lado, pretende liberar a los criminales. López propone liberar a los ladrones, a los secuestradores, a los narcotraficantes, y eso lo está registrando la gente en México, lo están registrando los medios internacionales y lo están registrando las instituciones financieras mundiales. Además, López propone revertir el nuevo modelo educativo que ha permitido que las maestras y los maestros, los padres de familia y la Secretaría de Educación promuevan una transformación importante a favor de las niñas, de los niños y de los jóvenes de nuestro país para que aprendan a aprender, para que tengan acceso a mejores condiciones educativas y de esa manera nos ganemos el futuro, los mexicanos. López propone una alianza con el BESER que representa lo peor del sistema educativo del pasado, donde se vendían las plazas de maestros, donde se heredaban, donde se le pagaba a quienes marchaban en lugar de estar enfrente del aula de clases. Y eso no puede ser la ruta para México. López, por otro lado, propone endeudar al país, y ese endeudamiento con malas ideas también arrojaría crisis, desconfianza y desempleo. Y todas esas ideas malas para México que ha propuesto López en estas semanas de precampaña han sido puntualmente recuperadas por los medios nacionales, por los medios internacionales y por los inversionistas en nuestro país. Y por esa razón, periódicos como el Wall Street Journal, bancos como Bank of America, Merrill Lynch, instituciones periodísticas y financieras del mundo están señalando que para México sería lamentable, problemático y generaría crisis una improbable victoria de López. Me llama la atención toda esta advertencia que haces, porque estaba viendo un artículo publicado por la agencia EFE el 24 de enero del año pasado, en donde aseguraba la agencia EFE que el peso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha devaluado 65.15% con Peña. Tú dices que con López se va a devaluar 10%. Mucha gente dirá, pues prefiero que se devalúe 10% y no 60 y tantos como ocurrió con Peña. Pues vale la pena nada más puntualizar que lo que dice el estudio de Bank of America, Merrill Lynch, es que se devaluaría en más del 10% al momento de la elección en caso de una improbable victoria de López, no a lo largo de una administración. Te voy a poner en contraste. En Venezuela, a lo largo de la administración de Maduro, y todos sabemos que López se inspira en una revolución bolivariana porque quiere convertir a México en Venezuela, pues la inflación es la más alta del planeta, tiene 2000% de inflación. Hace un momento señalabas en una de las entrevistas en tu programa sobre los cambios en los precios de los bienes de consumo, en algunos casos 4%, en algunos otros casos 6%, y por supuesto que hay que apoyar a la economía familiar de los mexicanos, pero contrasta eso con lo que es un país como Venezuela, que tiene el desempleo más doloroso de América Latina y la inflación más alta del planeta, Pepe.
Eso es lo que están advirtiendo los mercados internacionales sobre el riesgo de López. Hablando de Venezuela, Enrique, aparecieron unas pintas allá en Venezuela, en Caracas, apoyando a Andrés Manuel López Obrador, firmadas supuestamente por el partido fundado por Hugo Chávez. Esto dicen acá, dice la gente de López Obrador, que esto es guerra sucia. ¿Tú tienes, el PRI tiene algo que ver en esto? Absolutamente que no, y que no sean cínicos. Lo sucio es la propuesta que hace López de liberar a los criminales para poner en las calles a secuestradores, a ladrones y a narcotraficantes. De veras, lo que hay que analizar es esto. En Venezuela aparecen pintas favoreciendo a López Obrador en un país que es totalitario. No hay cualquier manera de ir a pintar bardas en Venezuela y que el gobierno no altere eso y lleve a cabo acciones. Es por supuesto que el apoyo de manera clara y contundente de ese régimen político autoritario a López, que comulga con esas ideas. Están en redes sociales y han sido referidos en medios de comunicación las muestras de apoyo tanto de la embajada venezolana a Morena como de altos funcionarios del partido político Morena vinculados a López, que simpatizan con la revolución bolivariana y que incluso proponen que para México lo que se necesita, de acuerdo a los seguidores de López, es una revolución bolivariana. Por eso el partido político Morena está siendo respaldado en Venezuela, porque son lo mismo. O sea que vuelve a tomar vigencia aquella frase que se inventó cuando la campaña de Felipe Calderón y en tiempos de Vicente Fox, por supuesto, de que Andrés Manuel es un peligro para México. López es muy problemático para nuestro país. En la elección del 2018, Pepe, vemos dos caminos. Un camino, el de un hombre preparado, con experiencia, honesto y con capacidad de resolver problemas, como es Pepe Mid. Pepe Mid lleva más de 20 años trabajando, generando alternativas de desarrollo económico, social y cultural para México. Y los mercados nacionales, internacionales, la gente a través de las encuestas refleja que entre más conocen a Pepe Mid, más gente quiere votar por Pepe Mid, porque es la mejor alternativa para llevarnos al siguiente nivel de desarrollo. Ese es uno de los caminos para México. El otro camino, Pepe, es el camino del autoritarismo que representa López, que representa la liberación de criminales, que representa revertir los avances del nuevo modelo educativo, que significa endeudamiento, crisis, devaluación y desempleo. Y eso lo advierten los mercados internacionales, lo advierten las instituciones financieras. Y por esa razón, Pepe, es que el Financial Times en su último número del año 2017 señaló con razón que Pepe Mid ganará las elecciones del 2018. Y estamos trabajando mañana, tarde y noche para apoyar a Pepe Mid a lograr más del 40% de los votos, lo cual permitirá serenar al país, que no existan los conflictos postelectorales a los que nos tiene acostumbrados el mal perdedor López. Ya que estamos en este camino del aporreo, ¿qué opinión te merece Ricardo Anaya? Dice Javier Lozano, quien se acaba de incorporar a la campaña de José Antonio Meade, dice que él es más peligroso que López Obrador. ¿Tú cómo la ves? Mira, no comparto los puntos de vista de Anaya, porque creo que claramente el problema hacia adelante para México es una visión autoritaria como la de López. Y permíteme referirte un artículo que aparece el día de hoy, también en medios internacionales, apareció en CNN, que refiere que hay una amenaza de intervención de intereses rusos que están impulsando al partido político Morena en redes sociales, y también señalan que está la presencia de un supuesto académico, John Ackerman, vinculado a esas instituciones y actores rusos, tratando de involucrarse en las elecciones mexicanas. Eso se ha alertado en otros momentos, en otros países, y hay que investigar eso, revisar puntualmente los hechos, registrar puntualmente cuáles son los señalamientos internacionales en esa materia, y que se llegue puntualmente a la consecuencia, porque la legislación mexicana no permite la intervención extranjera
en procesos electorales mexicanos. Ya aparecen las pintas en Venezuela, aparecen los reportes señalados vinculados con intereses rusos, y Pepe, sobre advertencia no hay engaño, más allá del aporreo. Sobre advertencia no hay engaño. México sí tiene hacia adelante dos caminos, y tu voto cuenta, tu voto importa, el voto de todas las mexicanas y los mexicanos va a hacer la diferencia para tener un país de progreso o para que sea un país con retroceso en el improbable caso de que gane López. Permíteme preguntarte, por favor, Enrique Ochoa, tu comentario sobre la decisión del Instituto Electoral de cambiar el nombre a la coalición MID, Ciudadano por México. Obliga al PRI, al Partido Verde y a Nueva Alianza a cambiar este eslogan. ¿Cuál va a ser entonces el nuevo eslogan de la campaña, toda vez que, aunque no están de acuerdo, no van a impugnar ustedes? Sí, Pepe, cambiaremos el nombre de la coalición porque respetamos a las instituciones electorales, y tendremos el nombre en los días por venir, dado que se nos dieron hasta 10 días para establecer el cambio de nombre. Ahora, si me permites, déjame compartir con el auditorio dos reflexiones de por qué no estamos de acuerdo con la resolución del Instituto Nacional Electoral, aun cuando la vamos a respetar y la vamos a obedecer. El Instituto Nacional Electoral ha reconocido que no hay ningún artículo o ley que prohíba que pongamos el nombre de Pepe Mid en la coalición MID Ciudadano por México. No hay ninguna prohibición, no hay ningún artículo que impida que así sea. Y en consecuencia, si no está prohibido utilizar el apellido o el nombre de nuestro precandidato en la coalición, pues no entendemos cuáles serían los razonamientos del Instituto Nacional Electoral para impedir que lo tenga. El otro argumento que utilizaron es que consideraban que el nombre MID, Ciudadano por México, beneficiaba a Pepe Mid en su aspiración presidencial. Pues obviamente, Pepe, pues el nombre que se le pone en una coalición pues es para beneficiar al partido político, al candidato, al precandidato o a los partidos políticos que lo respaldan. De lo contrario, si los nombres fueran para perjudicar a las coaliciones o a los candidatos, pues nadie haría coaliciones y nadie pondría esos nombres, ¿verdad? Es un contrasentido la argumentación del INE. Si no, estaríamos esperando que la coalición que respalda a López, pues se llame López quiere convertir a México en Venezuela, o que la de Anaya sea Anaya vive en Atlanta y desde ahí pide tu voto. Pero el argumento del INE es que nuestro nombre, MID, Ciudadano por México, beneficia a la coalición, y pues obviamente para eso son los nombres en una coalición, razón por la cual no estamos de acuerdo con ellos, pero respetaremos su decisión y pondremos un nuevo nombre que comunicaremos a través, si nos lo permites, de tu programa, para el conocimiento de toda la ciudadanía. Sí, por supuesto, te lo vamos a agradecer para informarnos debidamente. Permíteme una pregunta, me ha llegado información y te la tengo que hacer. Está trabajando Cambridge Analytics para el PRI. Cambridge Analytics es un buró, un think tank de campañas políticas negativas que trabajó para Donald Trump. ¿Está trabajando con el PRI? De ninguna manera, Pepe, eso es una fake news, es una noticia falsa.